Hay animales que viajan miles de kilómetros cada año, pero para algunos, la verdadera prueba no es la distancia que recorren, sino la gran cantidad de peligros que deben superar para sobrevivir. En la primera parte de nuestro video, vimos algunas de las migraciones más impresionantes del mundo, pero aún hay muchas historias asombrosas que no hemos descubierto. En la parte 2, vamos a conocer otros viajes migratorios increíbles y su papel en el equilibrio de nuestro planeta. Así que antes de empezar, no olvides suscribirte a Noel Polo TV y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras otras historias asombrosas. Vamos a empezar. Capítulo 4. Comportamiento migratorio. Los animales muestran diferentes tipos de comportamientos para facilitar su migración. Esto incluye viajar de la manera más eficiente, la capacidad de llegar al destino correcto y el éxito en la reproducción. El objetivo más importante de su migración, como buscar alimento o reproducirse. Para las aves, especialmente aquellas que viajan distancias muy largas, ahorrar energía es el objetivo más importante. Utilizan muchas estrategias para hacer su vuelo más eficiente. Una de las más conocidas es la formación en V, o volar en forma de letra V, que utilizan los gansos, pelícanos, cisnes y muchas otras especies de aves, excepto el ave que va al frente, que se reemplaza de vez en cuando para no cansarse. Cada ave detrás se beneficia de la corriente ascendente de aire creada por el ave que va delante de ella. En 2021, los científicos colocaron monitores de frecuencia cardíaca a un grupo de pelícanos. Comprobaron que el ritmo cardíaco de los pelícanos que vuelan en formación en V puede ser hasta 10 veces menor que el de los pelícanos que vuelan solos. También notaron que aletean con menos frecuencia y que se deslizan por el aire o planean más a menudo. Cuando se combinan estos beneficios, se estima que ahorran hasta un 14% de energía simplemente volando en grupo. Hay otras aves que eligen el momento adecuado para volar para ser más eficientes. Algunas vuelan durante el día para aprovechar las corrientes térmicas o las corrientes ascendentes de aire caliente, y para tener más oportunidades de encontrar alimento. Mientras tanto, otras, especialmente los pájaros cantores, vuelan de noche para aprovechar el aire más frío y tranquilo, mientras también evitan a los depredadores que están activos durante el día. Sepia gigante. El viajar en grupo tiene muchos beneficios, y hay algunos animales que solo lo hacen cuando es temporada de migración. Una de las migraciones más impresionantes en Australia es la reunión anual de las sepias gigantes, que normalmente viven solas. Esta especie se encuentra a lo largo de toda la costa sur de Australia, pero la reunión más famosa ocurre en Whyalla. Aquí, decenas de miles de sepias gigantes viajan desde las partes más profundas del Golfo de Spencer hacia las aguas poco profundas y rocosas de False Bay. Esto ocurre entre mayo y agosto, cuando ponen huevos y se reproducen. Esto lo convierte en uno de los eventos naturales más impresionantes en aguas de Australia. A las sepias gigantes también se les llama los camaleones del mar, debido a su asombrosa capacidad para cambiar de color. Usan esta habilidad no solo para esconderse de los depredadores, sino también como parte de su cortejo y reproducción. Aún más impresionante, los machos de sepia más pequeños y menos dominantes tienen la capacidad de hacer esto. Con una estrategia diferente, fingen ser hembras de sepia, cambiando su color y apariencia. Mientras los machos más grandes y dominantes están ocupados compitiendo entre sí, los que fingen ser hembras se acercan en secreto para aparearse con la verdadera hembra de sepia. Esta astuta estrategia no solo se encuentra en la sepia gigante. Existen comportamientos similares en diferentes animales de todo el mundo, y los machos que usan esta táctica son conocidos como machos furtivos. Murciélagos. Quizás la habilidad más importante para que una migración sea exitosa es la navegación correcta o encontrar la dirección adecuada, y en este aspecto, pocos animales se pueden comparar con los murciélagos. En un experimento en Bulgaria, los científicos intentaron demostrar que el murciélago ratonero grande utiliza el campo magnético de la Tierra como guía para viajar, igual que lo hacen muchas especies de aves. Pero eso no es todo. Los murciélagos también usan la puesta del sol para calibrar su brújula interna antes de comenzar su viaje. Como parte del experimento, a los murciélagos se les colocaron transmisores de radio y se les llevó a 25 kilómetros de distancia de su guarida. En solo 2 horas, rápidamente identificaron la dirección correcta y lograron regresar exitosamente a su hogar. Después de esto,
Los investigadores utilizaron un dispositivo llamado bobina de Helmholtz, que crea un campo magnético controlado. Lo usaron para girar 90 grados el campo magnético que experimentaba la mitad de los murciélagos. Antes de liberarlos, ambos grupos de murciélagos observaron la puesta del sol. Cuando los liberaron, los murciélagos cuyo campo magnético no fue alterado, regresaron correctamente a su guarida. Mientras tanto, los murciélagos afectados por el campo magnético alterado volaron 90 grados lejos de la dirección correcta, mostrando que dependen mucho del campo magnético de la Tierra para su viaje. Después de esto, los científicos repitieron el experimento, pero esta vez lo realizaron de noche, después de que el sol se hubiera puesto por completo. En la segunda parte del experimento, todos los murciélagos lograron regresar exitosamente a su nido. Por esta razón, los investigadores concluyeron que la brújula magnética de los murciélagos se reajusta o se recalibra. Se recalibra cada atardecer, cuando pueden identificar claramente dónde está el oeste. En otro experimento, se les mostró a los murciélagos Pipistrellus soprano el reflejo del atardecer en un espejo, lo que hizo que pareciera lo opuesto al paisaje real. Como resultado, cambiaron la dirección de su vuelo en 180 grados. Esto muestra que para algunas especies de murciélagos, es importante que combinen la posición del Sol y el campo magnético de la Tierra para determinar la dirección correcta durante su migración. Capítulo 5. ¿Cuándo y por qué? Hay muchas razones por las que los animales migran, pero no solo la razón es asombrosa. También las señales que utilizan para saber cuándo es el momento de viajar son realmente impresionantes. Sapo común. La primavera está llegando al Reino Unido, y debido al aumento gradual de la temperatura, los sapos comunes se despiertan de su largo descanso invernal. Ahora, una rana hembra necesita viajar desde su hogar en la tierra hasta el estanque de cría o lago donde se reproducirá. En muchas ocasiones, ese lago es también el lugar de donde ella nació. Si tiene suerte, o dependiendo del punto de vista, mala suerte, puede encontrarse con un sapo macho mientras va en camino. Inmediatamente se aferrará a su espalda en una posición llamada amplexus, que es la forma en que los sapos se preparan para el apareamiento. Como el macho es más pequeño, la hembra puede cargarlo mientras continúan su viaje hacia el lago. En un estudio realizado en 1998 que abarcó 19 años, los científicos descubrieron que aunque la fecha de llegada de los sapos al lago puede variar, durante casi 2 meses, hay 2 condiciones importantes que deben cumplirse antes de que comiencen a migrar. 1. La temperatura promedio diaria durante los últimos 40 días debe superar los 6 grados Celsius. En segundo lugar, también debe haber al menos 9 horas de luz diurna. Esto muestra que el aumento de la temperatura y el alargamiento de las horas de luz diurna son las principales señales que indican a los sapos comunes que deben comenzar su migración. Cuando termina la reproducción y los huevos han eclosionado, los renacuajos poco a poco desarrollan patas y pulmones en un periodo de 2 a 3 meses. Después de esto, también están listos para comenzar su primera migración. Desde el estanque de reproducción, se dirigen hacia la tierra donde pasarán el resto de su vida como animales terrestres. Cuando terminen su primer viaje, pasarán varios años antes de que las jóvenes ranas se conviertan completamente en adultas, y cuando estén listos para reproducirse, también regresarán al mismo lago donde nacieron, siguiendo los pasos de su madre y su padre. Aunque la migración estacional es la más conocida, también existen otros tipos de migración, que sucede con más frecuencia y no se nota tanto. Una de ellas es la migración de mareas, o migración que depende de la subida y bajada del nivel del mar. Cuando baja el agua, las aves costeras como el playero blanco, el chorlo y el correlimos se reúnen en la zona intermareal, la parte que el mar cubre y descubre alternativamente. Aquí buscan pequeños crustáceos y otros invertebrados como alimento. Pero estos animales también realizan su propia migración. Cuando hay marea alta o el agua está alta, se esconden profundamente en sus madrigueras para evitar a los depredadores. Cuando el agua baja, suben a la superficie para buscar alimento. Al mismo tiempo, las aves costeras se mueven de un lado a otro, desplazándose horizontalmente desde sus lugares de descanso hacia las zonas donde hay alimento, siguiendo el movimiento del agua. Para los pequeños invertebrados, su movimiento hace que repetidamente queden expuestos al peligro de convertirse en alimento para las aves. Esto muestra que la migración puede tener efectos inesperados en un ecosistema. Aunque la migración suele aumentar el riesgo de ser presa de depredadores,
Hay ocasiones raras en las que sucede lo contrario. Mientras un grupo de peces roach, un tipo de pez de agua dulce, comía felizmente insectos en la superficie del agua, fueron notados por un grupo de hábiles cazadores, los cormoranes, aves expertas en el buceo y uno de los mayores depredadores de muchas especies de peces de agua dulce. En un estudio publicado en 2013, investigadores en Escandinavia siguieron la migración de 2.000 peces durante 4 años. A cada pez le colocaron una etiqueta electrónica con transpondedor y, posteriormente, buscaron esas etiquetas en los lugares donde descansaban los cormoranes para saber cuáles peces habían sido víctimas. El resultado mostró que los peces que migraban del lago hacia los arroyos o hacia la orilla durante el invierno tenían menos probabilidades de ser víctimas de los cormoranes en comparación con los peces que permanecían en el lago. Los científicos aún no están seguros de si los peces realmente migran para evitar a los depredadores. Pero este estudio proporcionó evidencia sólida de que la migración puede reducir el riesgo de depredación, y es una de las primeras investigaciones que logró medir con éxito el efecto de la migración como estrategia de estos peces contra los depredadores. Es notable que evitar a los depredadores sea una de las principales razones detrás de la migración más grande del mundo. Pero esta migración no ocurre en el aire ni tampoco en la tierra. En cambio, esto sucede todos los días en los océanos y otros cuerpos de agua, mientras trillones y trillones de pequeños organismos en todo el mundo suben y bajan simultáneamente a diferentes profundidades del agua. Este comportamiento se observa comúnmente en varios tipos de zooplancton. Por la noche, suben cerca de la superficie del agua para buscar alimento mientras están cubiertos por la oscuridad. Cuando llega la mañana, descienden a las partes más profundas del océano para evitar a los depredadores que cazan mejor cuando hay luz. Este asombroso comportamiento se llama migración vertical diel y se considera la migración más grande del planeta debido a la enorme cantidad de organismos que participan en ella cada día. Capítulo 6. Implicaciones biológicas. Al igual que la boca ancha del tiburón ballena, que está especialmente diseñada para filtrar el alimento del agua, muchos animales tienen adaptaciones físicas únicas que les ayudan durante la migración. También existen adaptaciones que son la razón por la cual necesitan realizar la migración. El verano en la Antártida, que dura de enero a marzo, es una de las épocas más importantes para los pingüinos emperador. En estos meses, se alimentan abundantemente de peces plateados antárticos, krill y calamares para acumular suficiente energía antes de que llegue la difícil temporada de reproducción. A medida que se acerca el otoño a finales de marzo, comienzan a viajar hacia el interior del continente. Esta migración puede alcanzar hasta 160 kilómetros hacia un lugar donde el hielo es estable y no se rompe fácilmente, aunque este viaje es sumamente difícil. Esto es pequeño en comparación con el tamaño de la Antártida, que tiene una extensión de aproximadamente 5.500 kilómetros en su parte más ancha. Al llegar a su destino, comienza el cortejo y la formación de parejas. Cuando la reproducción es exitosa, la hembra del pingüino emperador pone un huevo entre finales de abril y mediados de mayo. Inmediatamente le pasa el único huevo al pingüino macho. Después de esto, el macho cuida el huevo colocándolo sobre sus patas y cubriéndolo con un pliegue especial de piel en su abdomen, que sirve como una incubadora natural para mantener el huevo caliente en medio del intenso frío del invierno. Mientras tanto, después de cumplir con su parte en la reproducción, la hembra del pingüino emperador comienza un nuevo viaje de regreso al mar, para buscar comida nuevamente y recuperar fuerzas. Mientras tanto, los machos de pingüino emperador se quedan en medio del intenso frío de la Antártida. Durante más de 2 meses, no comen y sobreviven solo con la grasa que han acumulado en su cuerpo para resistir el viento extremadamente frío, apiñándose en un gran grupo compacto. Ellos cambian de posición constantemente para que todos tengan la oportunidad de estar en el centro, mientras que los que están en los bordes enfrentan temporalmente el viento helado. Cuando llega a mediados de julio, después de más de 2 meses de incubación, el huevo finalmente eclosiona. En ese momento, por lo general, las pingüinas ya han regresado del océano. Cuando la pareja logra reunirse de nuevo, un logro asombroso en la vasta llanura de hielo, el macho le pasa el polluelo a la hembra. Después de esto, el pingüino macho, cansado y hambriento, es quien viaja hacia el mar para finalmente poder comer de nuevo. Desde septiembre hasta noviembre, la pareja se turna para ir al océano a buscar comida. Cada vez que regresan,
regurgitan la comida para alimentar a su polluelo en crecimiento. Cuando el polluelo cumple 5 meses, ya es lo suficientemente grande para sobrevivir por sí solo. Después de cambiar su plumón suave por plumas impermeables, está listo para emprender su primer viaje hacia el océano y comenzar su propia vida. Gracias a estas adaptaciones únicas, el pingüino emperador puede sobrevivir en uno de los lugares más fríos del mundo y realizar una de las migraciones más impresionantes de cualquier animal. En las tortugas marinas, no solo el comportamiento influye en la migración de los animales, también hay factores biológicos que determinan a dónde deben viajar. Cada año, las tortugas marinas viajan desde sus zonas de alimentación hasta las playas en diferentes partes del mundo para poner huevos y reproducirse. Algunas tortugas laúd están entre las que tienen la migración más larga de todos los reptiles, desde sus zonas de reproducción en Indonesia. Cruzan casi todo el Océano Pacífico hasta sus zonas de alimentación en la costa oeste de Estados Unidos. Mientras tanto, otras especies como la tortuga carey realizan migraciones más cortas. Sin embargo, hay una característica biológica importante que ambos comparten. A diferencia de la mayoría de los animales, cuyo sexo se determina en el momento mismo de la fertilización, el sexo de muchos reptiles, incluidas las tortugas marinas, se determina después de que el huevo ha sido fertilizado. Este proceso se llama determinación del sexo dependiente de la temperatura. En las tortugas marinas, la temperatura de la arena donde están enterrados sus huevos es la que determina cuántos crías machos o hembras van a nacer. En general, la arena más fría produce más tortugas marinas macho, mientras que la arena más cálida resulta en más tortugas marinas hembra. Cuando la temperatura está en el medio, nacen tanto machos como hembras. Por eso, es muy importante para las tortugas marinas encontrar playas adecuadas con la temperatura correcta para sus huevos. Actualmente, los científicos están estudiando cómo el cambio climático y el calentamiento global continuo pueden afectar este sistema, y cómo esto podría cambiar los lugares que las tortugas marinas eligen para poner sus huevos en el futuro. En uno de nuestros videos anteriores, hablamos sobre la migración multigeneracional de la mariposa monarca, desde México hasta el norte de Estados Unidos y Canadá. Esta es una de las migraciones de insectos más famosas en todo el mundo. Pero según nuevos estudios, hay otra mariposa que podría estar realizando un viaje aún más impresionante, la pariente de las monarcas en África y Eurasia, la vanesa de los cardos. En 2009 los científicos usaron radar al final del verano para confirmar que estas mariposas realmente salen del Reino Unido. En años anteriores, esto era difícil de comprobar porque vuelan a altitudes muy altas, donde aprovechan los fuertes vientos para facilitar su viaje. De 2017 a 2020, los investigadores estudiaron sus sitios de invernada en el África subsahariana para medir el verdadero alcance de su migración. Descubrieron que las selvas tropicales de África Central sirven como el límite más al sur de su viaje. Mientras tanto, también se ha registrado esta especie hasta el Círculo Ártico en la parte norte de Noruega. Esto significa que la migración multigeneracional de la mariposa vanesa de los cardos puede alcanzar aproximadamente 14.500 kilómetros, más del doble de la distancia de la migración de la mariposa monarca. Si quieren saber más sobre la asombrosa migración de la mariposa monarca, así como cómo afecta el tamaño del cuerpo a la capacidad de diferentes animales en el reino animal, pueden ver nuestro otro video sobre ese tema. Y aquí termina la segunda parte de nuestra discusión sobre las migraciones más impresionantes de los animales en el mundo. Desde las pequeñas mariposas y libélulas hasta las ballenas, pingüinos y otras criaturas asombrosas, la naturaleza nos muestra que la migración no es solo un simple viaje, es una aventura por la supervivencia, la reproducción y la continuidad de sus especies. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a Noel Polo TV. También presionen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros otros videos sobre la naturaleza, historia, ciencia y otros conocimientos asombrosos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Esto es Noel Polo TV diciendo que investiguemos y aprendamos juntos.